Hola, yo soy Nils Pacheco, alumno del cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, y hoy vamos a hablar de la histología del sistema nervioso. Les pediría que cualquier pregunta o error que puedan ver en esta presentación me escriban a mi correo que está escrito ahí abajo. Entonces vamos a empezar. Esta historia empieza con Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de 1906. Él, español, fue uno de los pioneros en la investigación neurocientífica y fue uno de los primeros descriptores de lo que es la histología del sistema nervioso, poniendo las bases para lo que estudiaremos en esta clase. Muy bien, entonces el sistema nervioso va a tener dos divisiones. Una división anatómica por su localización, que va a estar conformada por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y una división funcional, la cual tiene un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo, siendo el autónomo conformado por una división parasimpática, simpática y entérica. Entonces, este sistema nervioso va a estar compuesto principalmente de dos tipos de células. Las neuronas, que van a ser aquellas que van a procesar la información y transmitir los impulsos, y las células de sostén, que van a ser células no conductoras que van a estar en contacto estrecho con las neuronas. Estas células de sostén se van a encargar de mantener a las neuronas, pues estas están tan especializadas que no pueden sobrevivir por sí solas. En este curso se va a considerar la neurona como la unidad funcional. Sin embargo, en la actualidad, el complejo neurona-glía, que serían las dos células juntas, es la unidad funcional en el tejido nervioso. Pero para este curso, neurona igual a unidad funcional. Entonces, vamos a ver 4 tópicos amplios, que es la neurona, la neuroglía, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y vamos a empezar con la neurona. Esos son los tópicos a revisar y vamos a empezar con algunas preguntas. Pongan en pausa si quieren el video y yo voy a ir poniéndole algunas preguntas que se van a ir respondiendo conforme realicemos la clase, y al final de cada segmento voy a poner las respuestas y una pequeña explicación a ellas. Entonces esta es una de las primeras preguntas. Luego tenemos esta pregunta. Esta otra pregunta. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta parte teórica. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Hay más de 10 millones de neuronas en nuestro cuerpo y se van a clasificar en 3 categorías generales. Las neuronas sensitivas, que van a ser las que van a llevar la sensibilidad, son receptoras, es decir, van a ser aferentes, porque van a llegar hacia el sistema nervioso central, y las neuronas motoras, las cuales van a ser eferentes, porque van a salir del sistema nervioso central. Las interneuronas son aquellas que van a combinar, a unir las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Entonces aquí vemos que las neuronas sensitivas son las fibras aferentes somáticas y viscerales, ¿no? Las motoras también pueden ser somáticas y viscerales y son principalmente efectoras. Y las interneuronas. La gran mayoría de las neuronas pertenecen a esta categoría, las interneuronas. Aquí vamos a poder observar las diferentes partes de la neurona, las dendritas, el núcleo, el cuerpo, soma, el axón, que generalmente es bastante delgado, y el telodendrón, que es la parte final de la neurona. Entonces vemos
que las neuronas se van a clasificar en diferentes tipos de acuerdo a sus dendritas, a la forma en que van a tener estas dendritas. El primer tipo, las neuronas multipolares, van a tener un axón y las dendritas van a ser múltiples. Estas neuronas, que son por lo general motoras o interneuronas, también se las puede encontrar a nivel del cerebro, de la corteza cerebral, y van a estar muy relacionadas a procesos asociativos como el aprendizaje. El segundo tipo de neuronas, las neuronas bipolares, están conformadas por un solo axón y una sola dendrita. Esas están asociadas a sentidos especiales como la olfacción, o como también en la retina podemos encontrar algunas de estos tipos de neuronas. Las neuronas pseudomonopolares se van a encontrar principalmente en los ganglios y van a ser sensitivas, van a llevar información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Las neuronas unipolares son típicas de los invertebrados y no se van a encontrar en los seres humanos. Entonces aquí podemos ver los 4 tipos de neuronas y sus características, digamos, morfológicas. Entonces la neurona va a tener una de sus partes, que es el soma neural, que es como el cuerpo. También es llamado pericarión o cuerpo celular. Este tiene un núcleo eucromático con un nucleolo prominente, como pueden ver aquí, y un citoplasma perinuclear circundante. Este soma va a presentar algunos gránulos que pueden ser de lipofucsina y de lípidos. No siempre van a estar visibles a la tinción histológica, pero cuando se hace una microscopía electrónica son mucho más visibles, ¿no? Y dentro de estos corpúsculos, los más importantes van a ser los corpúsculos de Niels, que corresponden a rímeros de retículo endoplasmático rugoso. Prácticamente estos van a estar encargados de la síntesis de proteínas. Y también se los puede llamar como gránulos de Niels o sustancia tigroide. Estos corpúsculos de Niels se sostienen dentro de las dendritas, pero no en el axón. Vamos a ver que en el cono axónico, en el cono axónico, que es cuando se inicia donde termina el soma, inicia el axón, no va a tener organelas ni ribosomas libres y por lo tanto no va a tener corpúsculos de Niels. En cambio las dendritas sí van a poder tener corpúsculos de Niels. Aquí vamos a poder observar algunos somas, que serían estos de acá. Por lo general siempre están rodeados de forma blanquecina, eso les ayuda, y vamos a ver que tienen algunos gránulos. Muchos de ellos por lo general van a ser corpúsculos de Niels, ¿no? Los otros tipos de gránulos no siempre van a ser visibles con esta tinción. Aquí hay otro ejemplo en el que vamos a ver otras neuronas, sus dendritas. Y estas serían las células gliales y tejido conjuntivo. Aquí vamos a poder observar de forma más cercana. Aquí es el núcleo y las dendritas. Las dendritas van a recibir la información de las otras neuronas y los transmiten hacia el soma neural. Por lo general están situadas cerca, o sea, una dendrita cerca a un antelodendrón o un axón, y así están como en serie. Tienen un diámetro mayor que los axones, no tienen mielina y se pueden ramificar grandemente, no son las organizaciones dendríticas. Por eso vamos a ver 2 tipos de neuronas multipolares importantes, que son las piramidales y las células de Purkinje. Como pueden observar, sus dendritas están altamente ramificadas y esos los vamos a encontrar en el cerebro y en el cerebelo. Más adelante vamos a observar exactamente dónde se ubican. Aquí con otra tinción vamos a poder observar las mismas células multipolares. Estas son, me parecen,
células de Purkinje, podrían ser células piramidales. Con respecto al axón, es el que se va a encargar de transmitir la información de manera centrífuga, es decir, va a llevar del soma hacia otra neurona o cualquier otro efector, no necesariamente una neurona, puede ser un músculo. Y cada neurona tiene un solo axón y puede ser muy largo. Como ejemplo de esto podemos tener al nervio vago, que va a iniciarse a nivel del bulbo raquídeo aproximadamente y va a terminar a nivel de la parte inferior del abdomen, es decir, recorre gran parte del cuerpo. Y por lo general es el axón, el soma se encuentra a nivel del bulbo y el axón es el que está recorriendo hasta abajo, ¿no? Es una gran distancia. Estos axones van a estar compuestos de microtúbulos, neurofilamentos, mitocondrias y vesículas de transporte que atraviesan el cono axónico, que es parte del soma, hacia el interior del axón. Algo importante y que es la principal función de las neuronas es la sinapsis, ¿no? Que es, digamos, la conexión entre estas neuronas. Esta sinapsis puede ser de dos tipos, que van a ser químicas o eléctricas. Químicas, cuando utilizan como intermediarios a los neurotransmisores, y eléctricas cuando van a usar, digamos, ciertos iones, flujos de iones a través de conexinas que van a hacer que transmitan los impulsos eléctricos, las despolarizaciones. Morfológicamente estas sinapsis se pueden dividir en axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas. Acá podemos ver una axoaxónica, una axosomática del axón con el soma, axón con axón, y axodendríticas, axón con dendritas. Con frecuencia un axón transcurre a lo largo de la superficie de la neurona receptora y establece varios puntos de contacto, y eso es lo que le vamos a llamar botons en passant, que son las uniones del axón con alguna neurona receptora, y es el telodendrón, la parte final del axón, los que se van a llamar los botones o bulbos terminales. Entonces recuerden los botons de Passant, que son las uniones entre un axón y una neurona receptora, y el telodendrón, que es el botón, el ensanchamiento del axón en la parte final. Como les mencioné anteriormente, la sinapsis puede ser química o eléctrica. Por lo general las sinapsis eléctricas las podemos observar en la retina también y en algunos otros sentidos, mientras que la sinapsis química es la que más predomina y es la que van a estudiar en el curso más a profundidad. Entonces vamos a ver que en esta sinapsis van a haber tres componentes importantes: el componente presináptico o del botón terminal del telodendrón, podríamos decirle, la hendidura sináptica, que en este caso es de 30 a 40 nanómetros. Cuando se trata de una sinapsis eléctrica, esto disminuye grandemente, siendo de 3,5 a 4 nanómetros. Y finalmente un componente posináptico, donde están los receptores del neurotransmisor. La transmisión sináptica es un poco más compleja y no lo vamos a observar en este curso, pues hay una clase completa sobre la transmisión sináptica. Los sistemas de transporte axónico. Estos sistemas de transporte axónico son los que van a permitir transportar diferentes materiales del soma al telodendrón o del telodendrón al soma. Los que van del soma al telodendrón, es decir, del pericarión hacia la periferia neuronal, se llama transporte anterógrado, de adentro hacia afuera, y va a participar la cinesina, que es la principal molécula. Por lo general estas cinesinas lo que van a hacer es llevar mitocondrias o van a llevar vesículas, y el transporte retrógrado va a llevar material desde la terminación sináptica de afuera hacia el pericarión, hacia adentro.
y se da por la dineína. Esto es la función que cumple el transporte retrógrado, es reciclaje de neurotransmisores, de vesículas, e incluso algunas enfermedades aprovechan esta propiedad para infectar otras neuronas, como podría ser la rabia. Entonces, regresando a las preguntas que pusimos al inicio de este segmento, la primera era: en la neurona, el punto donde se inicia el potencial de acción recibe el nombre de... Esta parte no lo mencionamos, pero se llama segmento inicial. El segmento inicial, como su nombre lo dice, es donde inicia el axón. El segmento inicial del axón es donde se va a dar el potencial de acción. El cono axónico contiene... Aquí hay que recordar que en el cono axónico no vamos a encontrar ningún tipo de corpúsculo o mitocondria, pero sí vamos a encontrar los materiales que van a hacer el transporte axónico, es decir, los microtúbulos y los neurofilamentos. ¿Cuál de los siguientes es característico del material cromatográfico llamado sustancia de Nils en el tejido neural? Para responder a esta pregunta es necesario recordar de qué estaban compuestos la sustancia de Nils. La sustancia de Nils era retículo endoplasmático rugoso que estaba encargado de la síntesis de proteínas. Por lo tanto, en este lugar de las alternativas que tenemos, la más adecuada sería sitio de traducción de ARN mensajero para proteínas del axolema, pues en el retículo endoplasmático rugoso es donde se da esta función. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de los siguientes eventos ocurre inmediatamente después de que el potencial de acción alcance una sinapsis en un terminal de axón? Aquí la respuesta correcta es el flujo de iones de calcio en la terminal presináptica. Esto ocurre justo después esto lo van a ver en la clase de potencial de acción de sinapsis, y es más que todo para que recuerden, ¿no?, que al llegar el potencial de acción hacia la parte final, digamos hacia el telodendrón, es cuando se abren ciertos canales que van a permitir que el calcio ingrese y pueda movilizar las vesículas. Al movilizarse estas vesículas se van a unir con la membrana presináptica y se van a trasladar a través de la hendidura sináptica hasta la región postsináptica. ¿Qué característica tipifica las dendritas? La respuesta es: puede contener corpúsculos de Nils. Recuerden, esa es una característica importante para poder diferenciarlas del axón. Muy bien, con eso hemos terminado la primera sección y ahora vamos a hablar de las células neuroglías. Las células neuroglías tienen bastantes tipos de células, que son la periférica, central por su ubicación, las células de Schwann, células satélite, astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos y ependimocitos. Antes voy a darle unos minutos para que vean las preguntas que vamos a contestar al final del segmento. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las células de la neuroglía. Las células de la neuroglía periférica y central son justamente por su posición. La neuroglía periférica comprende las células de Schwann, las células satélite y otras células asociadas que pueden ser del tejido conectivo. En la neuroglía central están los astrocitos, los oligodendrocitos, los microgliocitos y los ependimocitos. Recordar que las células de Schwann y los oligodendrocitos cumplen la misma función, pero
lo que las diferencia es la localización, ¿no? Vamos a empezar con las células de Schwann o lemocitos. Su función principal es sustentar las fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, son las que van a producir la mielina, la vaina de mielina a nivel de los axones del sistema nervioso periférico, y van a empezar desde el cono axónico hasta llegar casi a las arborizaciones terminales, donde el axón establece al final, ¿no? Casi hasta el telodendrón. Entonces vamos a ver que estas células de Schwann solamente pueden mielinizar una sola neurona, debido a ustedes lo pueden relacionar con la gran longitud que pueden tener las neuronas del sistema nervioso periférico. Eso es importante recordar, que las células de Schwann mielinizan solamente una neurona. Entonces vamos a ver rápidamente cómo es el proceso de mielinización. Este proceso se va a dar principalmente por compactación citoplasmática del axón, es decir, las células de Schwann va a rodear el axón y va a ir enrollándose de una manera espiral, de tal forma que entre esos espacios intercelulares del citoplasma de la célula de Schwann se van a formar ciertas proteínas y lípidos que van a constituir la mielina. Entonces va a estar conformada de 7 pasos. El primero es que el axón se ubique en el mismo surco de superficie y lo va a rodear. Y es entonces cuando vamos a diferenciar dos dominios: el dominio abaxonal, que es el exterior, aquí lo pueden ver, y el dominio adaxonal, que es el interior. Este NRG1 es una proteína que segrega el axón para regular el crecimiento de esta vaina de mielina. El axón siempre va a regular este crecimiento. El mesaxón, que es el que vemos aquí, va a ser como la unión entre el dominio adaxonal, el interior, y abaxonal, el exterior. Entonces mesoxón va a extenderse para empezar a rodear en forma de espiral hasta llegar a formar esto, ¿no? Y se va a formar el collarete citoplasmático externo perinuclear o vaina de Schwann, que va a ser, lo vamos a ver luego en otra mejor imagen, va a estar aproximadamente por acá, y como dice aquí, está encerrada por una membrana abaxónica y contiene el núcleo y la mayoría de las organelas de Schwann. El collarete citoplasmático va a ser, digamos, externo perinuclear. Y recordar que alrededor de la célula de Schwann hay una lámina basal o externa. El mesoxón puede ser interno o externo, y va a haber un collarete citoplasmático interno que va a estar rodeado por la membrana plasmática adaxónica, que va a ser más o menos Mientras se va haciendo más espiralado, se va enrollando más, el citoplasma de la célula de Schwann se va retrayendo, ¿no? Y esto va dejando espacio para que ocupe este lugar la mielina, en palabras simples, por decirlo así. Por eso es importante esta compactación. Vemos acá cómo se va a ir formando estas son las diferentes membranas, y va a haber un espacio entre ellas. Entonces ven citoplasma, y en esos lugares es donde se va a empezar a ir a sintetizar la mielina. Entonces, entre los componentes de la mielina, algo bien importante va a ser esta proteína, la proteína 0, la PMP22 y este MBP
MBP, que son los que van a formar esta mielina. Vamos a ver que hay una línea de mayor densidad, una línea intraperiodo, que es prácticamente el espacio extracelular, y el citoplasma. Las hojuelas internas son electrodensas y se van a eliminar las líneas densas mayores, ¿no? Estas de acá. Estas líneas se alternan con las líneas intraperiódicas, que están formadas por las hojuelas externas de membrana juntas pero no muy fusionadas. La compactación de la vaina de mielina coincide con la expresión de las proteínas que les mencioné anteriormente, la P0, la proteína mielínica periférica, que es de 22 Daltons, y la proteína básica de la mielina. Es un componente lipoproteico, recuerden. Lipo por la proteína viene de esas tres, y lipo por las mismas membranas celulares. Entonces el nódulo de Ranvier va a ser este espacio donde no va a estar cubierto la mielina y donde van a abundar canales de sodio. Y la extensión de la mielina entre los dos nódulos de Ranvier se llama segmento internodal. Esto de acá es un segmento internodal. Las vainas de mielina, en el caso del sistema nervioso periférico, van a estar formadas por muchas células de Schwann dispuestas a lo largo de todo el axón. Pero estos solamente van a poder mielinizar un solo axón. Entonces en esta imagen vamos a poder ver un nódulo de Ranvier a esta altura. Por más compacta que quede la vaina de mielina, siempre quedan pequeñas cantidades de citoplasma en varios sitios. El collarete citoplasmático interno, que está entre el axón y la mielina, el collarete citoplasmático externo perinuclear, el citoplasma perinodal, que está a la altura del nódulo de Ranvier, y las censuras de Schmidt-Lantermann, que son pequeños islotes de citoplasma dentro de las laminillas sucesivas de la mielina. Entonces vamos a poder ver acá al núcleo de la célula de Schwann. Acuérdense del complejo adaxonal, que era el que está adentro. Aquí vemos los Schmidt-Lantermann-Cleft, las incisuras, y eso se van a poder ver en cortes histológicos cuando sean de manera longitudinal los cortes. Los nódulos de Ranvier, que van a estar conformados por los canales de sodio principalmente, que son los que hacen que el impulso vaya más rápido. Muy bien. Y como les mencioné anteriormente, la neuroregulina es la que va a hacer que las células de Schwann actúen sobre el axón. Por esa razón es que consideramos que el espesor de la vaina de mielina está determinada por el diámetro del axón y no por la célula de Schwann. Los axones amielínicos del sistema nervioso periférico están envueltos por células de Schwann y sus láminas externas, pero no van a llegar a rodear en forma de espiral como hemos visto que lo hacen en los axones mielínicos. Entonces aquí vamos a poder ver una célula de Schwann. Aquí hay varios axones. Ese es el núcleo de la célula de Schwann. Y esta es una vaina amielínica. Por eso es que no vamos a ver los espirales formados. Y estos van a ser los mesoaxones que no han llegado a introducirse y a dar toda la vuelta. Entonces en este caso la célula de Schwann sí está rodeando varios axones, pero no los está mielinizando. Así que seguimos diciendo que las células de Schwann solamente pueden mielinizar un axón. En esta otra imagen vamos a ver más axones periféricos que están mielinizados por células de Schwann. Estas partes blanquecinas son las que son los axones,
Y estas partes que están coloreadas, más coloreadas, son las células de Schwann y la vaina de mielina, ¿no? A veces se pueden observar de esta forma, como si se hubieran dividido, pero en realidad este es un axón y esta es su vaina de mielina con sus células de Schwann. Este es un corte longitudinal y aquí es como les dije, se van a poder observar las incisuras de Schmidt-Landermann. Y estas son muchas más células de Schwann que están rodeando a diferentes axones que se van a agrupar y van a formar nervios, que es lo que vamos a ver más adelante. Las células satélites las vamos a explicar con ganglios que vamos a ver más adelante, y ahora vamos a hablar de unas células muy importantes que son los astrocitos. Estas son las células más grandes de la neuroglía y van a ser de dos tipos: los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos son más prevalentes en la sustancia gris. Eso es importante, a veces preguntan eso. Y son como estructuras esponjosas con numerosas prolongaciones cortas, gruesas y ramificadas. Cortas, gruesas y ramificadas. Mientras que los astrocitos fibrosos van a ser más comunes en la sustancia blanca y sus prolongaciones van a ser largas, delgadas y rectas. Entonces recuerden, de los protoplasmáticos son cortas, gruesas y ramificadas, y de las fibrosos son largas, delgadas y rectas. Largas, delgadas y rectas. Algo también que es clásico que pregunten es qué anticuerpo, qué marcador se pueden usar para identificar astrocitos, y este marcador es la proteína ácida fibrilar glial, que está en los filamentos intermedios de estos astrocitos y nos va a permitir observarlos con mayor nitidez, porque con las otras tinciones no se las pueden observar. Entonces esto sería un astrocito protoplasmático. Este parece ser más un astrocito fibroso. Y los astrocitos protoplasmáticos muchas veces van a tener que aquellos que se encuentran en la superficie del encéfalo van a tener prolongaciones o pies subpiales hacia las láminas de la pía madre para formar la membrana limitante glial, una barrera de impermeabilidad relativa, ¿no? Y que puede verse modificada a veces por inflamación. Algunas prolongaciones de los astrocitos también pueden terminar en los vasos sanguíneos y van a formar el aparato chupador de Cajal o pie perivascular. Esto va a permitir formar la barrera hematoencefálica. Entonces aquí vemos cómo es que pueden formar los pies perivasculares. Esta barrera hematoencefálica va a ser de harta importancia en infecciones y al momento de tratarlas, también al momento de dar medicación que necesite traspasar esta barrera, porque no siempre van a traspasar. Algunas prolongaciones de los astrocitos terminan en los axones y se denominan pies perineurales. Eso también lo vamos a ver más adelante, de los pies perineurales y la barrera neuronal, hemática neuronal. Una de las funciones, además de formar esta barrera hematoencefálica, es regular la concentración de potasio en el compartimento extracelular del sistema nervioso central. Estos astrocitos tienen una gran cantidad de bombas y canales de potasio, y a este proceso se le va a conocer como la amortiguación espacial del potasio. Entonces los astrocitos, además de
además de formar la barrera hematoencefálica, también van a estar encargados de la amortiguación espacial del potasio. Ahora vamos a hablar de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son los equivalentes a las células de Schwann, pero en el sistema nervioso central. Esos producen la mielina en el sistema nervioso central, son células pequeñas y estas células no van a cubrir axones amielínicos, ¿no? Estos oligodendrocitos pueden mielinizar gran cantidad de axones, pueden llegar hasta 50 axones y van a emitir numerosas prolongaciones para formar un segmento internodal de mielina, ¿no? Entonces vemos así, para que recuerden esas imágenes, que pueden mielinizar más de un axón, a diferencia de las células de Schwann. Estos serían los oligodendrocitos. Ahora vamos a hablar de los microgliocitos o las células de la microglia o células del río Ortega. Estas células son fagocíticas, constituyen el 5% de la neuroglía central y cuando hay algún tipo de inflamación o algún tipo de lesión a nivel cerebral, digamos, a nivel del sistema nervioso central, estas células se van a activar tanto que van a convertirse en reactivos, van a empezar posiblemente en algunos casos a fagocitar neuronas propias o componentes propios del cerebro. También se ha observado que a veces cuando se activan estas microglias pueden quedarse inactivos. Eso es algo que ocurre, por ejemplo, en algunas epilepsias, en el que luego de que hay un daño neuronal, estas microglias, en vez de eliminar estas componentes celulares muertos, se quedan sin ningún tipo de respuesta y pasan a ser microglias que no cumplen ninguna función. Algo importante que también es pregunta de examen es que estas microglias ingresaron al sistema nervioso central siendo monocitos, es decir, no nacieron del ectodermo, del neuroectodermo, sino que nacieron del mesodermo. Esa es una pregunta clásica. ¿De dónde provienen las microglías? Estas microglías provienen del mesodermo porque no nacieron junto con las otras células gliales ni con las neuronas. Estas han migrado en calidad de monocitos, ¿no? Y cuando ya ingresaron se volvieron microgliocitos. Por esta razón es que algunas veces cuando hay neuroinflamación y la barrera hematoencefálica se abre, esto permite que nuevos monocitos puedan ingresar y la cantidad de microglias se permanezca, digamos, constante o suficiente para poder combatir la infección. Los ependimocitos o células ependimarias van a formar el revestimiento de las cavidades ocupadas por el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central. Son células entrecúbicas y cilíndricas que forman una capa simple, carecen de lámina basal, pueden tener cilios o microvellosidades. Cuando tienen microvellosidades van a intervenir en la absorción del líquido cefalorraquídeo. En varios sitios del sistema ventricular encefálico van a sufrir modificaciones para producir líquido cefalorraquídeo. El lugar principal donde se da esta modificación es en un lugar conocido como plexo coroideo, que es la combinación de estas células ependimarias con sus capilares asociados, y va a constituir el lugar principal donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal también le llaman. Estos plexos coroideos van a estar ubicados en la parte, digamos, frontal, en la parte superior de los ventrículos laterales, de ambos ventrículos laterales. Y esto va a permitir, y también en esta parte, en la parte inferior, vamos a ver que va a recubrir bastante, pero recuerden siempre que van a estar a nivel
de los ventrículos laterales. También puede haber a este nivel del cuarto ventrículo, vemos aquí lo que está de rojo son los plexos coroideos, y en esos lugares se van a ubicar. Entonces esta es una imagen de un plexo coroideo. Estos son las células ependimarias y estos van a ser los vasos con algunos tejidos conjuntivos, conectivos. Y aquí está la foto de donde hemos sacado esta, digamos, la ubicación, que es exactamente en la parte de esta parte más o menos de los ventrículos laterales. Aquí esta foto son las células ependimarias del canal ependimario de la médula espinal. Aquí también hay células ependimarias que se van a encargar de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces estas están en la médula espinal. Regresando a las preguntas, tenemos que para que se produzca la regeneración nerviosa es necesario que se forme en el lado distal de la lesión una columna celular. De las células mencionadas, ¿cuál lo forma? Como dice esta pregunta, se necesita que se forme en el lado distal de la lesión una columna celular, es decir, digamos luego de una amputación y un nervio periférico ha sido cortado, la primera reacción que va a tener el primer efecto va a ser el cierre, digamos, como si fuera una arteria de este axón. Y para que este axón se pueda cerrar, es necesario que sea contenido por las células de Schwann, que van a estar alrededor de este axón. Entonces se van a posicionar alrededor y van a evitar que el contenido axonal se escape, hasta que el soma y en sí el axón puedan tener los suficientes materiales para taponar con un citoesqueleto ese orificio que ha quedado luego de una pérdida de un nervio, de un corte. En el plexo coroideo, el agua de los capilares se transporta directamente al líquido cefalorraquídeo. ¿Por medio de qué estructura? Aquí la respuesta es ependimocitos, que es, digamos, son las células que se pueden modificar para que a través de esta agua se convierta en líquido cefalorraquídeo, no son los productores del líquido cefalorraquídeo. Esta pregunta es un poco más grande, dice: una mujer de 35 años de edad presenta debilidad y espasticidad en la extremidad inferior izquierda, discapacidad visual y palpitaciones en el ojo izquierdo, dificultad con el equilibrio, la fatiga y el malestar general. Hay un aumento en la proteína del líquido cefalorraquídeo, gamma globulina elevada y pleocitis moderada. La resonancia magnética confirma áreas de desmielinización en el cuerpo calloso anterior. Esa parte es la más importante, ¿no? La resonancia magnética confirma áreas de desmielinización en el cuerpo calloso anterior. Las imágenes identifican placas que son hipertensas en las imágenes de recuperación de inversión atenuada y ponderada en T2 e hipotensas en las exploraciones ponderadas de T1. ¿Cuál de las siguientes células está específicamente dirigida en su condición? Entonces aquí hay una desmielinización de las áreas del cuerpo calloso, entonces tienen que ser las células que se encargan de la mielinización del cuerpo del sistema nervioso central, que serían los oligodendrocitos. La siguiente pregunta dice: un hombre de 22 años de edad recibe una lesión por compresión traumática severa en su nervio radial durante un choque de motocicleta. Él muestra un signo de tinel avanzado. ¿Cuál de las siguientes características caracteriza la regeneración de los axones después de esta lesión nerviosa? Como les mencioné anteriormente, luego de una lesión nerviosa es necesario que las células de Schwann rodeen ese axón que está partido para que no se pierda las sustancias axonales,
Por eso es que tiene que haber una proliferación y una cubierta por las células de Schwann. Y esto, que es algo básico y que no deben olvidarse nunca, es qué tipo de célula mieliniza los axones en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y qué células mielinizan los nervios periféricos, son las células de Schwann. Entonces vamos a continuar con el sistema nervioso central, viendo el cerebro, cerebelo, médula espinal, meninges, plexo coroideo y barrera hematoencefálica. Antes, como unas preguntas, ustedes pueden pausar para ver detenidamente cada pregunta. Entonces vamos a empezar. El cerebro, que es la masa más grande de neuronas que tenemos en el cuerpo, va a estar conformada por dos tipos de sustancias: la sustancia gris o la cubierta externa y la sustancia blanca. También vamos a ver que van a haber ciertas áreas de sustancia gris que no están en la parte externa, ¿no? Que son conocidos como núcleos. Este es un corte histológico de cerebro. Esta sería la sustancia gris y esta la sustancia blanca. Este es otro corte de cerebro que está con un contraste, ¿no? Por eso la sustancia blanca se ve de este color y la gris se ve más clara. La sustancia blanca va a contener solo axones y neuroglía central. Los axones se van a acumular en fascículos llamados tractos. Aquí vamos a poder ver más células gliales, y los tractos por lo general van a estar así de forma longitudinal. En la sustancia gris va a estar la corteza. Aparte de la corteza también van a estar los islotes, ¿no? Los llamados núcleos que les mencioné, que son 1, 2, 3, 4, 5 núcleos aparte de la corteza. En esta sustancia gris vamos a encontrar a los somas neuronales, a los axones, a las dendritas y a la neuroglia central. En estos lugares es donde se producen las sinapsis, y aquí al menos en la corteza vamos a encontrar una gran cantidad de interneuronas, ¿no? Que van a ser las encargadas de esos procesos asociativos. Aquí vamos a ver otro corte de corteza de sustancia gris. Acá están los somas. En la sustancia blanca no se pueden ver somas. El neurópilo es la red de prolongaciones axónicas, dendríticas y neuroglicas asociadas con la sustancia gris. Entonces vamos a hablar de la corteza cerebral, la cual está conformada de 6 capas. Cada capa tiene una delimitación debido a sus tipos celulares y a la forma y el aspecto de sus células. Va a empezar por una capa molecular, por una capa externa granular, una placa externa piramidal, una placa interna granular, una placa interna piramidal y una placa multiforme o poliforme. Lo importante de estas 6 placas son las que son piramidales, o sea, la parte 3 y 5, especialmente la 5, pues en ellas se van a poder diferenciar muy bien esos somas de forma piramidal. Entonces en este corte histológico estamos viendo las 6 capas. La 3 es de las más grandes, pero la 5 es de las más importantes, porque esta capa de neuronas piramidales grandes o capa piramidal interna, que están muy presentes en el área motora y van a ser conocidos como neuronas gigantopiramidales de Betz. Entonces aquí vamos a poder observar estas neuronas
gigantopiramidales en la capa número 5 de la corteza. Aquí va a haber otras más de forma piramidal. Y estas neuronas piramidales gigantes constituyen el haz piramidal motor, que termina haciendo sinapsis con las motoneuronas del asta anterior. Esta va a ser la primera motoneurona de la vía córtico-espinal, la vía motora, ¿no? Ahora vamos a ver el cerebelo. El cerebelo va a estar conformado por una sustancia gris y una sustancia blanca, y también va a presentar algunos núcleos que son sustancia gris en medio de la sustancia blanca. La corteza cerebelosa también se va a dividir en varias partes, pero en menos partes, la cual va a ser la placa molecular, la placa celular con la placa de células de Purkinje y la placa granular. De esta, la placa molecular van a ser como extensiones de las dendritas y otras células que vamos a encontrar. No es amplia, pero no es tan importante. La siguiente es una placa monocelular de células Purkinjes. Estas células Purkinjes que vimos anteriormente tienen una alta cantidad de ramificaciones y van a tener una forma piriforme, una forma de pera. Y en la placa granular va a estar conformada de células nerviosas y neuronas que están un poco más apiñadas, y debido a que estos somas están apiñados, va a dar el aspecto de como si estuvieran muy juntos, ¿no? Como si fuera un ganglio linfático, como si fueran leucocitos, linfocitos. Entonces aquí podemos observar el cerebelo y vamos a ver las 4 partes: la placa molecular, la monocapa de células de Purkinje, la placa granulosa y al final la sustancia blanca, ¿no? Entonces, como les dije, la placa granulosa tiene ese aspecto medio linfocitario. La capa molecular, que está principalmente compuesta de las dendritas y células gliales que las acompañan a estas células Purkinjes. No hay muchos somas neuronales a este nivel. La capa de células Purkinjes, que estas células tienen una forma ovoide y tienen una gran cantidad de ramificaciones. Su núcleo, como es voluminoso, está muy bien teñido, ¿no? También junto con su nucleolo. No olvidar que son neuronas multipolares de forma periforme o piriforme. Entonces, esta imagen la vimos anteriormente, que era las células de Purkinje. Muy bien. La capa granulosa, que es la que está conformada de gran cantidad de neuronas también, y que están tan juntas que dan este aspecto linfocitario. Ahora vamos a hablar de la médula espinal. La médula espinal tiene una porción interna en forma de H mariposa, que es la sustancia gris, y que rodea un conducto central, que es el conducto ependimario, donde se va a absorber el líquido cefalorraquídeo, y también tiene una porción periférica blanquecina, que es la sustancia blanca. Entonces vamos a ver que estos son la asa ventral o asta anterior, asta dorsal o posterior, astas laterales, y estos se van a dividir en varias áreas que ustedes han visto en su clase de médula espinal. Aquí tenemos un corte histológico de médula espinal, otro corte. La sustancia blanca, que es la más periférica, solamente va a contener axones y neuroglía central. Los axones se van a agrupar en fascículos llamados tractos. La sustancia gris, por el contrario, va a contener gran cantidad de somas neuronales. Vamos a ver estos. Van a tener dendritas, neuroglías centrales. En este sitio es donde se produce la sinapsis, donde está la segunda motoneurona, por ejemplo.
La sustancia gris también va a tener, por ejemplo, la vamos a ver en el asta ventral anterior de las motoneuronas inferiores, ¿no? Son neuronas multipolares de forma estrellada, que son eferentes, es decir, que salen, que cumplen una función. Aquí vamos a ver otra neurona a mayor detalle, un soma neuronal. Y ahora vamos a hablar de las meninges. Las meninges son 3 membranas de tejido conjuntivo que revisten el encéfalo y la médula espinal. Entonces va a estar conformado por la dura madre, la aracnoide y la pía madre. La pía madre es la que va a estar más cercana, más pegada al cerebro, ¿no? Es casi imposible separar la pía madre del cerebro. Están tan pegadas que no se la puede sacar. Luego de esto va a haber un espacio subaracnoideo que vamos a ver a continuación. Luego la aracnoides. Luego la dura madre, que esta dura madre está en estrecho contacto con el hueso que está más cerca, ¿no? Como los huesos del cráneo. O en el caso de la médula espinal con las vértebras. Entonces la dura madre, que es una capa gruesa de tejido conjuntivo denso, continúa con el periósteo de los huesos del cráneo y dentro hay espacios revestidos por endotelio. Van a formarse dentro de esta dura madre los senos venosos y va a formar extensiones que son bastante conocidas, como la tienda del cerebelo, la hoz cerebral, la hoz cerebelar, el diafragma y la silla turca. Aquí vamos a poner los senos venosos como están recorriendo a través de la dura madre. Aquí está el seno venoso, las venas cerebrales y los espacios subaracnoideos. Aquí vamos a ver un corte histológico de meninges. Aquí está la dura madre, que es un poco más gruesa. El aracnoides con su espacio subaracnoideo. Estos son vasos sanguíneos. Aquí está la pía madre. Por lo general la pía madre es la que contiene mayor cantidad de vasos sanguíneos. Así que si preguntan por dónde circulan las arterias cerebrales, por así decirlo, los capilares cerebrales, no arterias porque son muy pequeños, están siempre más pegadas a la pía madre. En la aracnoides es una delicada lámina de tejido conjuntivo adosada a la superficie interna de la dura madre. Esta envía trabéculas aracnoideas hacia la pía madre. Y el espacio que cruzan estas trabéculas es el espacio subaracnoideo, que va a contener líquido cefalorraquídeo. Las granulaciones aracnoideas transportan estos líquidos cefalorraquídeos a los senos venosos. Entonces vamos a ver dura madre, aracnoides, espacio aracnoideo, estos son vasos, y la pía madre, y ya esto es la corteza. La pía madre, que es la que está en contacto directo con la superficie del encéfalo y la médula espinal, es una delicada cubierta de tejido conjuntivo y es continua con el tejido conjuntivo perivascular de los vasos sanguíneos encefálicos y medulares. Es continua con el tejido conjuntivo perivascular de los vasos sanguíneos encefálicos y medulares. Antiguamente estas meninges las clasificaban en dos: la dura madre o paquimeninge, que era la más externa, y los dos más internas, más difíciles de separar, que era la leptomeninges. Aquí podemos ver la semejanza que hay entre este esquema y este corte histológico, los vasos pasando a través de las trabéculas aracnoideas y la dura madre pegada muy cerca al hueso. Aquí también vamos a poder observar esas mismas estructuras, pero a nivel de la médula espinal, ¿no? Aquí vemos el espacio epidural, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo, que está en este lado, la pía madre y la dura madre. Ahora hablamos del plexo coroideo. El plexo coroideo está constituido por una capa simple de epitelio ependimario cúbico o cilíndrico
que cubre la pía madre y está ricamente vascularizado. Son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo y se encuentran en esta zona, ¿no? Esta es una imagen del plexo coroideo. Principalmente diferenciar las células ependimarias, que son las más basófilas, las que más se tiñen, y los vasos sanguíneos, que ya seguro las han visto anteriormente, que por lo general están blancos o tienen manchitas rojas adentro. Aquí hay más tejido de estos plexos coroideos con los vasos y las células ependimarias. La barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es creada principalmente por las uniones estrechas entre las células endoteliales que forman capilares continuos. Hay una asociación estrecha entre los pies perivasculares de los astrocitos con la lámina basal endotelial. Se cree que la integridad de las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica depende del funcionamiento de los astrocitos asociados. Entonces, esta barrera hematoencefálica va a estar formada por tres estructuras: por los pies chupadores de Cajal, que lo forman los astrocitos; por la membrana basal, que van a tener todas estas células; y por las mismas células vasculares, que van a estar de forma continua, ¿no? Altamente unidas las células endoteliales para evitar que pasen sustancias que no requiere o que podrían ser dañinas, que podrían ser malas para el cerebro. Entonces, ahora vamos a volver a las preguntas. ¿Qué estructura contiene trabéculas alrededor de las cuales fluye el líquido cefalorraquídeo? Claramente la aracnoides. Un informe de un laboratorio de patología del hospital indica que un portaobjetos de microscopio con un pequeño espécimen de tejido nervioso contiene numerosas células GFAP positivas. ¿Cuál es la fuente más probable de este espécimen? Y aquí vamos a recordar que en la materia gris, que primero que el GFAP era un marcador de astrocitos, ¿no? Y que esos astrocitos se van a encontrar en gran medida en la sustancia gris, junto con las neuronas y los somos neuronales. ¿Qué estructura consiste principalmente en axones y células neurogliales? Claramente aquí va a ser la materia blanca. ¿Qué estructura es estrechamente unida al periósteo del cráneo y a la columna vertebral? Como les mencioné, la más externa de las meninges es la que va a estar estrechamente unida al periósteo del cráneo y la columna vertebral. ¿Qué característica tipifica los axones amielínicos del sistema nervioso central? ¿Qué caracteriza? Y ocurre en materia gris y en materia blanca. Esos axones amielínicos del sistema nervioso central están, digamos, no están focalizados, sino que pueden estar dispersos tanto a nivel de la materia gris, que vamos a ver algunos axones, pocos, pero son amielínicos, por eso es que no se tiñen de blanco, y a nivel de la sustancia blanca también, de hecho, vamos a encontrar axones que no están mielinizados, ¿no? Aunque a nivel histológico es mucho más difícil encontrar estos axones, ¿no? Y finalmente vamos a hablar del sistema nervioso periférico. Aquí de los ganglios espinales, la célula satélite que quedó pendiente de las células neurogliales, los nervios periféricos y sus diferentes capas, neoneuro, perineuro, epineuro, y las terminaciones nerviosas. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Les voy a dejar que lo vean rápidamente para continuar con la teoría. Muy bien, entonces el ganglio espinal. El ganglio espinal va a pertenecer al sistema sensitivo y es donde va a haber una conexión, ¿no? entre
los receptores que van a estar en la periferia con el sistema nervioso central. El ganglio se va a encontrar por lo general a nivel de la raíz dorsal posterior de los nervios espinales. Aquí, por ejemplo, es importante recordar, por ejemplo, que la sensibilidad, la vía espinotalámica, va a llevar el dolor y temperatura, ¿no? La espinotalámica lateral es la que lleva el dolor y la temperatura, y la espinotalámica anterior va a ser la que va a llevar la sensibilidad general, el tacto. La neurona sensitiva aferente somática o visceral es pseudomonopolar y su soma se encuentra en el ganglio sensitivo. En el ganglio sensitivo, que es donde se representa la primera neurona de la vía sensitiva. Aquí vamos a ver un contenido de tejido conjuntivo que va a rodear este ganglio, y vamos a ver aquí a los somas, que son estos como huevos fritos, rodeado de otro tipo de células que vamos a ver a continuación. Estas son las células que vamos a ver a continuación. Son las células satélite. Estas células satélites son células cúbicas que rodean a los somas neuronales en los ganglios. Ahora vamos a hablar del nervio periférico. El nervio periférico contiene fibras nerviosas que llevan información sensitiva y motora. Por lo general, estas fibras, estos fascículos, se van a mantener juntos por acción del tejido conjuntivo, que está organizado en tres componentes: endoneuro, perineuro y epineuro. Endoneuro va a rodear a un axón individual, el perineuro va a rodear un fascículo, un conjunto de axones, y el epineuro va a rodear al nervio propiamente dicho, ¿no? Que está formado de varios fascículos nerviosos. Entonces el endoneuro está asociado a las fibras nerviosas individuales. Aquí vamos a poder ver que hay endoneuros. Este sería el perineuro, y todo ya en sí es el epineuro. Aquí se ve con mayor detalle los endoneuros que conforman a estos axones, que por lo general son incoloros, son como vasos, ¿no? Pero son axones. Y el endoneuro, esta de acá es un fascículo neuronal, y esto va a estar recubierto por un perineuro. Y esto alejado más, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 fascículos que van a estar rodeados por un epineuro. El perineuro es el tejido conjuntivo especializado que rodea un fascículo nervioso. Y algo muy importante es que esta porción va a formar la barrera hematoneural, que son células perineurales que forman uniones estrechas. Entonces, recordar que el perineuro va a formar esas barreras hematoneurales. De nuevo, aquí vamos a ver los endoneuros, el perineuro y el epineuro rodeando tanto los vasos como los fascículos. El epineuro es el tejido conjuntivo denso y regular que rodea y une los fascículos nerviosos para formar el nervio completo. También vamos a ver las células de Schwann que van a estar rodeando a estos axones. Entonces aquí vamos a ver fascículo nervioso, su epineuro. Estas son células adiposas, y aquí hay vasos sanguíneos. Aquí vamos a ver mayor cantidad de axones, el perineuro, endoneuro y epineuro. Este es un corte longitudinal donde vamos a ver el epineuro con gran detalle, y esos son los axones, ¿no?, que están subiendo. Y aquí también se van a ver desde un corte longitudinal esos envolturas, que son el endoneuro, el perineuro y el epineuro. No se ven muy bien aquí.
Y ahora vamos a hablar de las terminaciones nerviosas. La piel está dotada de receptores sensoriales de diversos tipos, que son terminaciones periféricas de nervios sensitivos. Estas terminaciones nerviosas encapsuladas se encuentran como en diferentes lugares y se llaman corpúsculos de Meissner, de Batter-Pacini, de Ruffini y de Krauss. Recordar que los corpúsculos de Meissner son mecánicos, el tacto, Batter-Pacini de vibración y presión, Ruffini de estiramiento y Krauss de temperatura, no de frío. Krauss, acuérdense de Kelvin de temperatura, frío. Ruffini, ahí no hay mucha mnemotecnia. Batter-Pacini son justo Batter de vibración y Pacini de presión, y Meissner, aunque también van a haber otros tipos de terminaciones nerviosas. Entonces los corpúsculos de Meissner están situados en las papilas dérmicas y recogen la sensibilidad táctil. Estas tienen una terminación mielínica de 1 a 2 fibras nerviosas mielínicas que describen un trayecto en espiral dentro del corpúsculo. Hay células de Schwann aplanadas que forman varias láminas irregulares entre las cuales transcurren los axones. Entonces este va a ser el corpúsculo de Meissner. Y vamos a ver la cápsula. Aquí hay una imagen histológica de un corpúsculo de Meissner. Y aquí vamos a ver otra, esto sería la piel, ¿no? Corpúsculo de Meissner. Corpúsculos de Batter-Pacini son los situados en la pared interna de la dermis profunda y en la hipodermis. Recogen la sensibilidad de presión superficial y vibraciones, justo Pacini, presión, Batter, vibraciones. Suelen medir más de 1 milímetro de diámetro y parecen un disco, son como cápsula de capas múltiples, de láminas concéntricas. Entonces aquí vamos a ver un corpúsculo de Batter-Pacini, otro corpúsculo de Batter-Pacini y más corpúsculos de Batter-Pacini. Para terminar, recordar otros mecanorreceptores que son importantes, como son los mecanorreceptores de Merkel, las células de Merkel, que son mecanorreceptores. Tenemos a Krauss, ¿se acuerdan de Krauss, Kelvin, que recogen el frío, la temperatura, y Ruffini, que va a recoger el estiramiento, ¿no? La sensación de estiramiento. Entonces, volviendo a las preguntas que fueron hechas al inicio, dice: ¿cuál de las siguientes es una característica de la capa de tejido conectivo que rodea los fascículos individuales en los nervios periféricos grandes? Es importante como parte de la barrera sangre-nervio en el nervio. Eso es lo que vimos que formaba el perineuro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica del perineuro? Que está formada en parte por células epitelioides que envuelven un haz de fibras nerviosas. Eso creo que está bastante fácil, solamente hay que leer bien, ¿no? Porque a veces podemos confundirnos. Existen varias terminaciones nerviosas encapsuladas. Una de ellas es receptor del tacto fino. ¿Cuál de ellas es? En este caso sería Meissner. Y luego, para finalizar, tengo algunas imágenes, como que sería un astrocito protoplasmático. Acá tenemos un soma neuronal rodeado de algunas células ependimarias, este satélite. Aquí vamos a ver la capa monocelular de Purkinje, que estaba en el cerebelo. Aquí vamos a ver más somas neuronales, principalmente me parece esos que son de corteza. Parecen piramidales, ¿no? Pero no podemos afirmar. Igual en esta parte parecen células piramidales, piramidales, las que estaban en la capa 3 o 5 del cerebro. De acá son
un nervio que si acercáramos más veríamos los endoneuros y los perineuros. Este es un corpúsculo de Vater-Pacini y estas son células ependimarias, es un plexo corvideo con su tejido conjuntivo y algunos vasos que vamos a poder observar por ahí. Este también son células ependimarias, un plexo corvideo, que vamos a ver los vasos. Otro corpúsculo de Vater-Pacini, un nervio que está formado por los fascículos nerviosos con sus perineuros y los endoneuros abajo, más cercanos. Otro fascículo nervioso, siempre acuérdense, mientras más imágenes vean mejor, y este que va a ser otro astrocito protoplasmático. Muy bien, eso sería todo. Espero haberles ayudado, que esta información les sirva. Y si han visto algún error o tienen alguna duda, pueden escribirme a mi correo, que lo he puesto al inicio de la presentación. Muchas gracias.